una época en el que el miedo no llegaba desde fuera, nació en la sierra y las universidades del Perú. Fue el inicio de la guerra interna, la época más oscura de nuestra historia reciente. Dos nombres, dos ideologías y un objetivo común: destituir al Estado peruano a través del terror. Sendero Luminoso y el MRTA desataron una violencia que cobró miles de vidas inocentes. Investigación de Quinto Poder, analizaremos las raíces intelectuales de sus líderes y cómo el marxismo se transformó en terror. Una noche como hoy, el 1 de marzo de 1982, dinamitaron una de las paredes de la ex cárcel de varones de María Parado de Bellido, dando así con la fuga de 300 presos, entre ellos 78 militantes del partido terrorista Sendero Luminoso, obligando así al Estado a dictar estado de emergencia en toda la ciudad de Huamanga. Días después del acontecimiento, en la ex cárcel de varones de María Parado de Bellido, el militar juzgado por la Fiscal Regional de Huamanga para imputar a 3 senderistas que habían sido capturados tras el intento de fuga en la ex cárcel de María Parado de Bellido. Nos encontramos el día de hoy acá en el Museo de la Memoria. El día de hoy vamos a conocer las fosas que se fueron encontradas en el año 1962. Estas fosas fueron encontradas por personas que hicieron excavaciones. Acá, como podemos ver, se observa los restos fósiles de una persona que habría sufrido impactos de bala. Acá, como podemos ver, se observa que sufrió un impacto en la cabeza. Es por eso vamos a pasar a ver la sala de tortura. Acá podemos observar cómo a las personas les degollaban, les hacían daño, les hacían hablar, les tiraban con golpes, con piedras, esto para que al fin y al cabo puedan hablar y así revelar. Ya sea, eso lo hacían los militares y también los de Sendero Luminoso. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Cómo surgió Sendero Luminoso? Surgió con Abimael Guzmán, un profesor que llegó a ejercer en la Universidad San Cristóbal de Huamanga y que logra gran influencia en la zona de la región de Ayacucho, una de las zonas más pobres de Perú, con mayoría de campesinos indígenas. Abimael Guzmán se convierte en director de personal y junto al rector Efraín Morote irradia las ideas marxistas y maoístas a los profesores y a través de ellos a los estudiantes. La Universidad de San Cristóbal de Huamanga era vista por los jóvenes campesinos como el espacio para salir de la miseria. Morote era padre de Osman Morote, quien se convertiría en uno de los principales líderes de Sendero Luminoso. Fundación de Sendero Luminoso. Los futuros senderistas se oponen al Partido Comunista Peruano por haber apoyado a Velasco Alvarado y fundan el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. El nombre se inspira en el Sendero Luminoso de Mariátegui. La ideología de Sendero se basa en el maoísmo, postulando que la revolución la hará el campesinado pobre e indígena del Perú, con el campo cercado a las ciudades. Con el tiempo se desarrolló un fuerte culto a la personalidad de Abimael Guzmán y la doctrina pasó a llamarse marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento González. Entre 1970 y 1980, Sendero realiza un intenso trabajo de masas, estableciendo frentes para infiltrar y controlar oficios, profesiones, sindicatos, universidades y escuelas. El objetivo era el adoctrinamiento, siendo los adolescentes y niños considerados más fáciles de incorporar al maoísmo. El gobierno de Velasco Alvarado contribuyó inadvertidamente al crecimiento de Sendero al inaugurar la ruta Ayacucho-Pisco, integrando a la región abandonada con núcleos urbanos y expandiendo el estudiantado de la universidad. Se menciona que a pesar de usar la base campesina indígena, Sendero no admitía la coparticipación de estas comunidades en la toma de decisiones que era establecida por el Comité Central de Sendero Luminoso. Se destaca también la presencia de numerosas mujeres en la dirigencia. La decisión de iniciar la lucha armada se toma en 1979.
Las elecciones de 1980, que marcaron la transición democrática tras la dictadura de Morales Bermúdez, son vistas por Sendero como un gran engaño burgués. La primera acción. El momento elegido para salir a la luz en medio de las elecciones, cuando guerrilleros senderistas en Ayacucho queman las urnas electorales, buscando mostrar que las elecciones eran un engaño burgués. La guerra popular prolongada se haría por todos los medios posibles. Los combatientes de Sendero estaban muy mal equipados, utilizando hachas, machetes y explosivos caseros, pero confiaban en la superioridad de su voluntad. Su estilo de lucha se basaba en la infiltración, el sabotaje y la confusión con la población. El ejército popular guerrillero reclutaba combatientes muy jóvenes y se caracterizaba por un adoctrinamiento que exigía la entrega total a la revolución. Contexto histórico en Ayacucho, años 70 y 80. La situación en Ayacucho en esas décadas se caracterizó por una profunda marginación social, pobreza extrema y efervescencia intelectual, que lo convirtió en un caldo de cultivo para un radicalismo. Profunda pobreza y exclusión social. Pobreza extrema. Ayacucho era una gran medida siguiente, siendo una de las regiones más empobrecidas del Perú. Las décadas de 1970 y 1980 estuvieron marcadas por una pobreza rural y urbana generalizada, con altas tasas de desnutrición y analfabetismo. Ausencia estatal. La presencia del Estado era históricamente débil o inexistente. Zonas rurales. El 90% del territorio ayacuchano, lo que significaba la falta de servicios básicos como educación, salud, justicia e infraestructura. Esto generaba una sensación de abandono y un vacío de poder que las organizaciones radicales buscaban llenar. Frasco de reforma agraria. La reforma agraria, iniciada en 1969 en el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, si bien removió estructuras terratenientes en Ayacucho, generó nuevos conflictos por la tierra y no impulsó el desarrollo esperado, dejando al campesino en una situación de frustración económica. La universidad como foco de radicalización. La UNCH, Centro de Ideas, la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, en el corazón de Huamanga, tuvo ciudad de fue el principal centro de radicalización, fue una de las pocas instituciones que ofrecía movilidad social y atraía a jóvenes de las zonas rurales más pobres. Guzmán como profesor. Abimael Guzmán fue un profesor de la UNCH, Departamento de Filosofía. Desde mediados de los años 60 y otros líderes de la SL aprovecharon el ferviente vida política de la universidad para reclutar y formar a jóvenes bajo el ala del mioísmo, usando la UNCH como base de adoctrinamiento de iniciar la lucha armada. Depuración ideológica. La universidad se convirtió en el escenario de una larga y sectaria depuración ideológica, después del Partido Comunista Peruano, que llevó a la facción liderada por Guzmán a romper en el resto de la izquierda y declararse en guerra contra el Estado en 1980. Surgimiento de Sendero Luminoso. El origen de Sendero Luminoso no fue un evento que ocurrió de la nada, sino la culminación de un proceso que duró casi 2 décadas. En el año 1960, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, UNCH, en Ayacucho, fue una lacuna donde inició todo esto. Con la llegada de Abigail Guzmán, un abogado de Arequipa, se instaló en Ayacucho a mediados de los años 60 como profesor de filosofía en la UNCH. Desde allí comenzó a ganar influencia dentro de la vida universitaria y política local. Adopción del maoísmo. Guzmán se alineó con la fracción pro-China maoísta del Partido Comunista Peruano. Este grupo creía que la vía electoral era un revisionismo burgués y que la única forma de alcanzar el poder era a través de la lucha armada. El inicio de la lucha armada. La decisión al acercarse al retorno de la democracia en el año 1980, Guzmán y la dirigencia de Sendero Luminoso decidieron que era momento oportuno para iniciar la guerra. El primer ataque ocurrió el 17 de mayo de 1980, día de las elecciones generales. Sendero Luminoso llevó a cabo su primer acto público de violencia, la quema de ánforas y padrones electorales en el pueblo de Chuschi, Cangallo, Ayacucho. ¿Cuál fue el simbolismo de esto? Este acto no solo fue un ataque, sino una declaración formal de guerra, iniciando la lucha armada, que desataría casi 2 décadas de violencia. En resumen, el surgimiento de Sendero Luminoso fue el producto de la convergencia de un líder fanático y dogmático, Guzmán, con un caldo de cultivo social,
la marginación de Ayacucho y una base de reclutamiento que fue la UNCH. Todo esto bajo una ideología totalitaria. Me harás llorar, no llores vida, me harás llorar. Sé que en la vida hay que luchar y siendo pobres con una cruz, pero tu amor, mi amor vale más, por eso pido no sufras más. Si es por el hijo que estás así, seca esa lágrima ya llegará y en sus ojos nos traerá una mirada llena de amor. Pero no llores, me harás llorar. Buenas tardes, Buenas ¿con tardes. quién nos encontramos aquí? ¿Cuál sería su nombre? Mi nombre es María Elena Talque Palomino. Ah, sí. Quisiera que nos comente cómo fue su experiencia, cuando empezó eso del terrorismo, le agarró de pequeña o cómo lo experiencia. Bueno, yo nací en el año 1986, no vi absolutamente nada, pero lo que me han contado mis padres, mi mamá sobre todo, yo procesaba en el sueño, o sea, todo lo que me contaban, cómo era, mataba a la gente y todo eso, soñaba en el sueño, o sea, procesaba. Y yo no conocía absolutamente como un bebé que he crecido aquel tiempo, no recuerdo, pero sí, todo lo que me han contado de mis padres, de mi madre. ¿Y a qué personas queridas ha perdido en estas épocas? Mi padre, cuando salió a la cosecha de maíz, nunca más volvió, lo han asesinado, lo han torturado y lo han desaparecido su cuerpo. Mi hermano de 13 años ha visto cómo lo ha matado a mi padre y hasta el día de hoy no encontramos su cuerpo. Y además de eso, ¿quién cree que habría sido la causa por la cual habría surgido Sendero Luminoso o el terrorismo? La primera causa creo que ha sido el abandono del mismo Estado por falta de educación, salud, ¿no? En todo aspecto ha abandonado, por esas razones que la población se dejó llevar o aprovechó el Sendero Luminoso para poder adoctrinar con sus pensamientos, ¿no? Leninistas, marxistas, maoístas, y por eso que no había presencia del Estado en salud, en educación sobre todo. ¿Usted cree que hizo bien Sendero Luminoso de hacer todo este mal, de matar a todas esas personas, que nos hiciera caso? No, en realidad nos ha hecho mucho daño y se empezaron a matar a autoridades, a funcionarios, empezaron a llevarse a los niños a la fuerza para poder adoctrinar. Entonces, ¿cómo se puede decir eso que está bien, no? En realidad fue
un terrorismo donde empezó ellos y por eso el Estado empezó también a matar a través de las fuerzas del orden, asesinar y desaparecer, vulnerar todos los derechos fundamentales. Por eso se le llama también conflicto armado interno, no es porque hubo terrorismo de un solo lado, sino ha habido el terrorismo del Sendero Luminoso, ha habido terrorismo del Estado por parte de las fuerzas del orden, incluso también del Comité de Autodefensa, porque el mismo Estado se ha preparado para poder decir basta a estas violencias y el Estado le dio armamentos para que puedan defenderse de sus comunidades. Pero estas personas también se han disfrazado para poder herir a sus compoblanos, asesinar, desaparecer, torturarlo. Entonces por eso se le llama conflicto armado interno, porque entre los pueblos, entre nosotros peruanos, entre nosotros nos hemos matado, asesinado, en otras palabras. ¿Y usted quién cree que hizo más daño, los militares o Aquí Sendero? no se trata de quién ha hecho más el daño, de ambas ha sido, por ejemplo, el Sendero Luminoso empezó del terrorismo, asesinar en Lucanamarca 69 campesinos, en Soras más de 100 personas fueron asesinados, todos en varios lugares, por ejemplo. Igual manera las fuerzas del orden, está Caso Callara, Putis, Ajomarca, Chungui, varios, ¿no? Entonces, claro que las fuerzas del orden, en Ayacucho en especialmente, ha habido mucha violencia por parte de las fuerzas del orden. La conclusión sobre los inicios del conflicto en Perú es clara. La violencia fue el resultado directo de décadas de abandono estatal. Ayacucho y otras regiones andinas vivieron en la pobreza y exclusión, sintiéndose sin voz ante un Estado que priorizaba a Lima. Esa negligencia creó el caldo de cultivo ideal para la radicalización. En este contexto de miseria surge Sendero Luminoso en 1970, bajo la doctrina maoísta Pensamiento Gonzalo de Abimael Guzmán, prometiendo la revolución campesina. Años después, en 1984, aparece el MRTA con un enfoque castrista, totalmente opuesto. El punto clave es que la guerra interna se hizo más compleja y sangrienta por Sendero Luminoso. Vio al MRTA como una amenaza a la dirección revolucionaria. Así, la histórica negligencia del Estado se transformó en una brutal guerra entre facciones guerrilleras, siendo Sendero Luminoso el principal responsable de esta tragedia nacional.